¿Por qué debemos tomar tan en serio la tentación? Cuarta y última parte. ¿Por qué debemos tomar tan en serio la tentación? También habíamos formulado una pregunta: ¿por qué es tan importante este deber? Y hemos estado considerando la respuesta bíblica que se nos da acerca de la importancia de este deber. A través de 4 razones bíblicas lo hemos estado haciendo. La primera fue: el Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En este patrón, una de las peticiones es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 13. La segunda, estamos haciendo un repaso. La segunda, el Señor Jesucristo prometió una gran recompensa a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10 es el fundamento bíblico para la segunda parte. Apocalipsis 3:10. Tercero, cuando consideramos las consecuencias desastrosas que han sido el resultado en los hombres, tanto malos como buenos, que han entrado en tentación. Entonces, en cuanto a esto, también vimos varios ejemplos a través de la Biblia. La cuarta, si consideramos nuestra propia debilidad, encontraremos bastantes razones para tomar muy en serio la necesidad de velar y orar. Y nuestra propia debilidad puede ser vista desde 2 perspectivas. El primero es: no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir la hora de la tentación. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 33. Evangelio según San Mateo 26, 33. ¿Algún hermano o hermana que quiera la lectura? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bien, entonces encontramos aquí una situación en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado a la muerte, y muerte de cruz. Anteriormente, si miramos el versículo 31 del mismo capítulo 26 de San Mateo, dice: Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Muy bien, entonces Cristo había dicho anteriormente que todos los discípulos se escandalizarían de él. Y luego todos dijeron: no, Señor, pero ¿cómo crees tú que vamos a actuar así, de esa manera, frente a ti? Y especialmente Pedro, ¿no? Lo dijo. Pero todos los discípulos dijeron: no, ¿cómo vamos a nosotros a hacer esto a nuestro Señor, a nuestro Salvador? Pero la realidad es que más adelante se da esto. ¿Y por qué se da esta situación? El primer enunciado que vamos a estudiar hoy es que no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. Aunque nuestro Señor Jesucristo lo había dicho anteriormente lo que iba a pasar, Pedro no resistió
¿Por qué él no resistió a esa prueba? Sí, y porque estaba confiado, ¿cierto? También, hermano. Siguiendo la lectura bíblica, hay una parte que dice, y Pedro le seguía de lejos. Y cuando le seguía de lejos, dice el relato que fue que lo acecharon, por decirlo así, la mujer y otras personas que vinieron a decirle que él también era Que era de Cristo. A mí me causa bastante conmoción ese, y Pedro le seguía de lejos. O sea, no estaba tan cerquita de su Señor, tan aferrado, como decía que... Exacto. Y esas son las consecuencias, ¿no? De creernos que podemos por nuestras propias fuerzas, por nuestro poder, por nuestra... O sea, la seguridad la tenemos en nosotros mismos. Y ahí es cuando empezamos a caer en tentación. Más fácil vamos a caer en la tentación. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a dudas, su debilidad. Entonces, la debilidad de él fue confiar en sí mismo. No, aunque Cristo lo diga, no lo voy a hacer. Pero Cristo lo había dicho y lo que Cristo dijo se tenía que cumplir. Pero Pedro no tenía la confianza, aunque fue y era buen creyente, cayó en su pecado de confiar en sí mismo. En un momento de temor podríamos llamarlo carnal, todos abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 34. Versículo 34. Muy bien. Entonces, Cristo le estaba hablando ¿a quién? A Pedro, a quien más adelante se cumplió esto. Él le negó y fue interrogado incluso por una mujer, ni siquiera fue por un soldado, ¿no? Sino que esta mujer le dijo, tú eres de ellos. Y Pedro le negó al Señor, se cumplió. Entonces la confianza impropia en sí mismo, como la de Pedro, es el primer paso hacia una caída. Todos somos propensos, somos dados a ser demasiadamente confiados, pero caen más pronto y más mal los que más confiados están en sí mismos. Lo estamos viendo en este caso. Lo que se piensan estar más seguros son los que están menos a salvo. Satanás está activo para descarriar a los tales, a los que confían en sí mismos y no en Dios. Ellos son los que están menos en guardia, no están velando, no están orando, no están buscando tener una comunión íntima y real con Dios. Son aquellos que dicen, sí, yo creo en el Evangelio, en Dios, pero no quiero ir a la iglesia, no hay necesidad, no tengo por qué congregarme, yo confío en Dios y yo sé que al final de mi vida, de mis días, Él me va a salvar. Pero las Escrituras mandan otra cosa, ¿no? En esa realidad y en cada caso en que nosotros pensemos y actuemos, Dios no actúa de esa manera. La mayoría de personas son iguales. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo hacemos tal como debíamos hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos una debilidad y debemos de ser conscientes, como nos lo presenta este libro de La Tentación, escrito por el hermano John Owen. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, tenemos que saber
que hemos caído en el pecado, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser ha sido contaminado por el pecado. Y lo que es peor, tenemos deseos pecaminosos constantes con lo que debemos luchar. Como un traidor en nuestros corazones, están dispuestos nuestros deseos a entregarnos al enemigo. Y esta es la razón por la cual nunca debemos halagarnos a nosotros mismos, pensando que tenemos fuerza suficiente para estar firmes en la tentación. Vamos a leer Jeremías capítulo 9, versículo 13. Jeremías 9, 13. Perdón, Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a leer mejor estos que son más claros en cuanto al tema. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que quiere alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien. Nunca debemos halagarnos a nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. En otras palabras, no confíen en ustedes mismos, en nosotros mismos, ni nos alabemos. Ni siquiera aún en las riquezas, en lo que tenemos en el banco, en casas, carros, no, en nada de eso debemos gloriarnos ni estar seguros, sino en qué, en entenderme y conocerme. Eso es lo que manda Dios, en que nosotros estemos confiados en Él, pero en entenderlo y conocerlo. ¿Quién es Dios? Y esto nos va a librar de muchas caídas, de muchos pecados. La realidad, hermanos y amigos que me escuchan, es que tenemos concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones, que tan pronto como se presenta la tentación, estas se alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen a pecar. De tal manera que muchas veces esas concupiscencias no están muertas ni satisfechas. Y luchamos, tenemos que luchar, pero ¿será que con nuestra propia fuerza podemos hacerlo? No, tenemos una gran tarea, gran tarea. Tenemos que entender y conocer a Dios. ¿Para qué más? Para que no podamos pensar orgullosamente que no haríamos cosas que atenten contra la fe. Y eso era lo que le pasó a Pedro, ¿no? No, yo nunca haría eso. Y yo pienso, aunque no lo dice, también pienso que su actitud ante muchos hermanos diría, no, pero nunca haré eso que usted hace. Y estaba firme, confiaba en sí mismo. Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Cae un hermano, peca y condenamos y juzgamos y decimos, no, yo no haría eso contra mi Salvador. Y nos orgullecemos, ¿cierto? En eso, en las riquezas, en la sabiduría, en el saber mucho, en las riquezas. Y olvidamos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación como lo fue antes que entráramos en ella. Entonces Pedro no se imaginó que negaría a su Señor tan pronto como alguien le cuestionara. Cuando la hora de la tentación llegó a Pedro, ¿qué pasó? Todas sus resoluciones fueron olvidadas.
todo su amor por Cristo fueron olvidados. Y la tentación se unió con el temor de Pedro y fue vencido por completo. Confiar en nuestra propia fuerza, podríamos decirlo así, es un error tan común que sería sabio examinarlo un poco más de cerca y preguntarnos como creyentes, autoexaminarnos, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué o en quién están nuestras fuerzas? Es muy importante hacer este ejercicio. Entonces, el primer punto que estamos estudiando en el día de hoy es que no tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. Somos débiles. En general, la segunda parte podríamos tomar de la siguiente manera. En general, estamos confiando en nuestros propios corazones. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 20. Proverbio 10, 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Bien, entonces aquí podemos decir que muchos incrédulos se engañan a sí mismos creyendo que tienen un corazón bueno. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a ellos? El corazón de los impíos es como nada, como nada. Entonces el crédulo confía en sí mismo, se apoya en sí mismo, no necesita de Dios. Dice, soy bueno, no le hago mal a nadie, si no robo, no mato, por ejemplo, voy a misa, voy a la iglesia, pero el Señor los ve así, el corazón de ellos es como nada. Y aquí hay dos palabras que se relacionan entre sí, son lengua y corazón. Estas palabras se emplean como términos paralelos porque ambas cosas están inseparablemente vinculadas. Vamos a ver Evangelio según San Mateo 15, 18. 15, 18. Y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y 19, hermanito. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Bien, entonces lengua, corazón, boca, corazón están entrelazadas, van juntas. El corazón, o más bien es contra el corazón que la tentación pelea. Esa es la lucha que tenemos. ¿Cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una tentación fuerte? El creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que el incrédulo, porque la Biblia lo dice. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28, 26. Como veíamos anteriormente, Pedro era un creyente verdadero, ¿cierto? Él era discípulo de Cristo, lo seguía, pero resultó ser un necio. ¿Cuándo resultó ser un necio Pedro? ¿Qué dicen ustedes? Cuando confió, ¿cierto? Yo sé que él se imaginaba, bueno, esto va a pasar, Cristo va a ser entregado, toda esa situación va a pasar, ¿sí? Y él se sentía confiado, y yo no le voy a negar, todo va a salir normal. Y no, su corazón fue más fuerte y lo engañó.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, también dice la palabra de Dios. ¿Acaso nos atreveremos a confiar en aquello que es engañoso más que todas las cosas, que es el corazón? Estamos confiando en nuestro corazón. Muchas veces confiamos y pensamos que tenemos una motivación suficiente, fuerte, para no ser vencido por la tentación. ¿Pueden ser realmente suficientes estos motivos? Vamos a mirar unos pocos ejemplos. El primero, amor al prestigio y al honor. ¿Por qué voy a enfocarlo o se está enfocando de esta manera? Estamos hablando del corazón, ¿cierto? De confiar y entonces necesitamos unos ejemplos vívidos y prácticos que nos ayuden a entenderlo mejor. Entonces, amor al prestigio y al honor. Muchas personas creen que teniendo prestigio, reputación y que sean estimados por los hombres, han ganado la lucha, la victoria contra la tentación. Y yo he visto, por ejemplo, muchas personas creyentes que dicen, no, pero es que yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿Y usted cree que yo voy a caer en ese pecado? No, yo no haría tal cosa. Y entonces ellos confían en el amor al prestigio y al honor, en que llevo tantos años en el Evangelio, he tenido una reputación excelente con los hermanos, soy de testimonio, soy fiel. Y algunas personas llegan a pensar así, que esto es un motivo suficiente y poderoso para mantenerse firme en la hora de la tentación. Estas personas piensan que preferirían morir 1000 muertes que sacrificar la reputación que han ganado en la iglesia de Dios. Vamos a mirar un ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrenas, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Muy bien, entonces aquí encontramos dos personajes. Ellos habían estado en la verdad, según las escrituras sí, habían estado en la verdad, pero después ¿qué pasó? Se desviaron de la verdad, ¿cierto? Se fueron, abandonaron la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos hermanos. O sea que no es seguro, con el hecho de tener una buena reputación, ¿sí?, y honor, en que vamos a ser guardados para la hora de la tentación. Por eso el Señor nos manda a que nosotros nos esforcemos, que estemos vigilantes ante todas estas cosas. Otra premisa es el temor de la vergüenza, la pérdida o el reproche. Repito, el temor de la vergüenza, la pérdida o el reproche. Algunas personas confían en que el mero temor de que puedan traer vergüenza y reproche sobre sí mismos o sobre la causa de Cristo es un incentivo suficientemente fuerte para estar firmes en la hora de la tentación. La vergüenza, la pérdida, el reproche. Pero esto solamente puede tener aplicación a las tentaciones que incluyen pecados abiertos, visibles, pero no tienen poder para frenar los pecados ocultos. En otras palabras, son aquellos que dependen de esta motivación en el día de la tentación. Ellos descubrirán que no tienen el poder que ellos se imaginaban. También podemos decir que estas personas
tienen un temor aparente. Bueno, ellos dicen, yo confío en Dios y yo me voy a mantener, ¿sí? Voy a estar firme ante todo lo que es malo. Y siempre se están guardando de la vergüenza, entonces no pueden pedir un consejo porque entonces, no, yo le digo al hermano que yo robé, que yo caí en la tentación de robar y que lo estoy practicando o que yo tengo el deseo de hacerlo. Entonces, no, si yo hago esto, entonces es un temor que me muestra lo que soy realmente y me da vergüenza. Y voy a perder prestigio, voy a ser reprochado. Y entonces pensamos así y seguimos en el pecado y seguimos en la tentación. Y es algo real, ¿no? Es algo real. Muchas personas prefieren seguir perseverando en el pecado que buscar ayuda. Otro punto en cuanto a esto es que el temor de una conciencia inquieta y el temor del infierno. El temor de una conciencia herida y del infierno son pensamientos que nos ayudarían si fuéramos a considerarlos frecuentemente. Sin embargo, estos temores en sí mismos no son ninguna garantía de que estaremos firmes en la hora de la tentación. Cuando hablamos del temor de una conciencia inquieta y del temor del infierno, es que tenemos una aparente paz, ¿sí? Decimos, bueno, yo reconozco que hice daño, pero no es tan grave y eso no le debo dar tanta importancia. Y entonces, no, estoy bien, tengo una paz, pero al final resulta que es una falsa paz que nos lleva al declive espiritual. Vamos a mirar un ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 12, 1 al 15. Entonces, vamos a hacer esta lectura. Cada uno lee un versículo hasta donde alcancemos. 2 de Samuel 12, 1 al 15. Doce, 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola porcina, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces él se metió de David de gran manera en contra del hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que tal hizo el digno de él. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le
Bien, hasta ahí. Entonces, aquí en 2 Samuel 12, 1 al 15, ¿qué pasó? Después que David hubo pecado con Betsabé y antes de que el profeta Natán vinieran, ¿cómo estaba David? Tenía una falsa paz, ¿cierto? Exacto, él mismo se había justificado, él decía, estoy tranquilo, nadie me va a hacer nada, pero Dios lo sabía todo y él estaba entonces en una falsa paz y Dios le llama fuertemente la atención a través del profeta Natán. Aún peor, muchos incrédulos hoy piensan que tienen la paz con Dios, pero esta es igualmente una falsa paz. Tal como la falsa paz resultará inútil para el día del juicio, igualmente es inútil para el día de la tentación. Una paz verdadera de confianza es de mucho valor, pero no obstante, por sí misma no será suficiente para preservarnos o para guardar a una persona en la hora de la tentación. La causa de esto es que un corazón engañoso es capaz de producir una variedad de fuertes razones para justificarse, ¿no? Como decía la hermana Luzmila mirando el drama que vimos en 2 Samuel. Otros creyentes han caído y no obstante han recuperado su paz. Si pierdo mi paz, la puedo recuperar, pero esta es una maldad. Y es una maldad pequeña, no es nada. Por ejemplo, dicen ellos, ¿no? Yo lo hago, nadie me está viendo, no creo que voy a tener consecuencias graves, por ejemplo, dicen ellos. Cuando la hora de la tentación llega, estos y otros argumentos semejantes muy pronto cansarán al alma hasta que esté dispuesto a perder su paz. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes quieran complementar? Lo engañoso del pecado y la tentación, ¿cómo no se puede engañar? Y con este caso de relato, como siempre, viene el profeta y da una argumentación lógica. Y aún con esa argumentación lógica, David se engañaba. O sea, Exacto. no veía la realidad del pecado. No veía el pecado. La tentación no veía la realidad, sino veía su corazón engañado. Exacto. Y su conciencia no lo redarguía. Tal era el pecado, ¿no? En que había caído David, que estaba en una falsa paz. Pensar que el deseo de conservar nuestra paz de conciencia es suficiente para preservarnos en la hora de la tentación es como un soldado que piensa que mientras tenga puesto su casco no será herido en la batalla. La paz de la conciencia es una parte de armadura necesaria para vencer la tentación, pero no obstante, igual que las otras, eso es solo una parte de la armadura necesaria, no es más. Y la última parte, la maldad de pecar contra Dios. Nosotros podemos tener una conciencia vívida de la maldad de pecar contra Dios. Esto parece ser una fuerte protección contra la tentación. Cuando preguntamos o decimos, ¿cómo podemos pecar contra el Dios de nuestra salvación? ¿O cómo puedo herir a mi Salvador Cristo Jesús, quien murió por mí? Pero esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque cada día produce la triste evidencia de que esto fallará. Y cada vez que un hijo de Dios cae en pecado, la tentación ha vencido esta protección. En otras palabras, nosotros pecamos, sea de palabra, todos los días estamos luchando,
¿cierto? De pensamiento, o que miramos mal a alguien, o que el día de hoy no me salió bien, entonces yo comienzo a renegar, comienzo a decir, no, pero Dios no estuvo conmigo, pero ¿por qué me está pasando esto? Y todos los días entonces luchamos contra el pecado. Leamos Gálatas 5:17, ya se me acabó el tiempo, entonces vamos a mirar 2 pasajes y terminamos. Gálatas 5:17 y Santiago 1:14 al 15. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien. Y Santiago 1:14 al 15. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia no trae un seducido. Entonces la concupiscencia que conduce a la muerte trae un pecado, y el pecado sobre el pecado, danos la muerte. Bien, entonces estos versículos nos indican que nosotros seguimos pecando, la lucha está ahí cada día. Los deseos pecaminosos nos tientan, nos seducen a la maldad. Pero también decía el apóstol Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo, mas el mal que no quiero, este hago. O sea, es una lucha continua. Y no hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto una, y es una guerra continua contra él. Eso es lo que debe hacer y debemos hacer todos los creyentes para ser guardados del poder, del ataque de las tentaciones. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque tú nos has enseñado cómo debemos guardarnos de la tentación y lo importante que debemos considerarlo. Ayúdanos para que tengamos fortaleza en ti y no confiemos en nosotros mismos, porque en nosotros mismos no hay esperanza de que podamos triunfar sobre el pecado, sobre las caídas, sino solo en ti. Ayúdanos para que reconozcamos que nuestro corazón caído y perverso nos conduce más y más a pecar. Ayúdanos para que podamos ver tu voluntad, para que podamos ver tu palabra, la cual es segura, y que podamos reconocer nuestros pecados y apartarnos del mal. Te pido, Señor, que también nos ayude a no confiar en nuestro prestigio, en nuestro honor, en que porque tenemos riquezas, estudios, aún también cuando caemos en el temor de la vergüenza, el temor de la conciencia inquieta y el temor al infierno, como lo vivió David, y también la maldad de pecar contra ti. Ayúdanos para que reconozcamos que esto no es suficiente para la caída, sino que es parte de la vida cristiana. Lo único que nos fortalece eres tú, porque tú eres cierto, porque tú eres verdadero. Ayúdanos para que podamos comprender la importancia de guardarnos del mal a través del estudio de tu palabra, de pedir tu consejo, de congregarnos y de la oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por estas implicaciones que tú nos has enseñado hasta el día de hoy. Te pido que tú guardes la congregación de caer en tentación. Te pido que tú permitas que cada día podamos vencer con tu palabra, que podamos
retener el Evangelio, retener tu verdad, para que cuando venga la tentación tengamos sabiduría de lo alto. No permitas que nuestras emociones, los temores, la vergüenza nos cojan ventaja. Ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.